¿Cuántas veces has dicho, viendo este vídeo, no cabe, no cabe, no cabe? Y parece que se da cuenta todo el mundo menos ellos. Y es que efectivamente hay cosas que no caben. Si quisiéramos meter ese tresillo en cualquiera de estos coches que están aquí aparcados, yo creo que mirando a lo mejor en la furgoneta, pero del resto no cabe. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Hay cosas de Dios que no nos entran en la cabeza. La semana pasada era Pentecostés y después de la fiesta de Pentecostés tenemos una serie de solemnidades que hacen parte de nuestra fe y que van una detrás de otra. Hoy pues, tenemos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Vamos a verlo. Me río porque es que es una de las cosas que no nos cabe en la cabeza. Pero bueno, vamos adentro de la iglesia, si no nos matamos con los escalones, vamos a leer el Evangelio y vamos a darle un poquito de vueltas a ver qué hacemos con este sofá, con este coche, si esto de la Santísima Trinidad nos entra o no nos entra. Venga, vamos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos un evangelio cortito y hemos empezado con un vídeo que a mí me encanta. Lo he usado más de una vez, ¿vale? Puede que algunos os hayáis dado cuenta, que es esta imagen de esta pobre familia que en este cochecito quiere meter el tresillo y todos, seguro que lo estás viendo y tú estás diciendo, no cabe, no cabe, no se dan cuenta que no cabe y venga y del derecho y del revés. Pues lo mismo nos sucede con la Santísima Trinidad. Es verdad que quizá muchos conocéis la historia de San Agustín, que haciendo su tratado sobre la Trinidad, bueno, San Agustín, una de las mejores cabezas, entre él y Santo Tomás, bueno, sin desmerecer a ningún teólogo, ¿vale? San Agustín cuenta como este sueño que tuvo él en ese momento en el que estaba intentando, pues eso, explicar la Santísima Trinidad, ¿vale? Y entonces pues tuvo este sueño donde había un niño que estaba haciendo un agujero en la playa y que estaba llevando el agua del mar al agujerito y que San Agustín pues le decía, pero ¿cómo se te ocurre? Y dice, ¿qué quieres hacer? Y dice, es que quiero meter el mar aquí. Y dice, pues es que no cabe, el mar es muy grande y el hueco es muy chiquitito. Y que este niño le respondió, ¿no? Y le decía, pues lo mismo estás haciendo tú, queriendo meter a Dios en tu cabecita, que es muy chiquitita. Pues lo mismo le pasó a esta familia con el sofá y querer meterlo en el maletero de ese pobre cochecillo. Pues, a ver, hablamos del misterio de la Santísima Trinidad. La palabra misterio, mysterium, en latín, es un término que se usa en la teología para referirse a las cosas que en parte comprendemos y en parte no. Sí, sé que muchos quisierais hablar en ese sentido de tu marido y de tu mujer, que a veces lo entiende y a veces no, pero no van los tiros por ahí, ¿vale? La palabra misterio significa que obviamente hay cosas de Dios que vemos, pero cosas que no abarcamos, ¿vale? Todos hemos visto, o la gente se hace cuando va a una secuoya, que es ese árbol, que es el árbol más grande, todo el mundo, pues eso, abre los brazos y tú abarcas hasta donde abarcas, pero el árbol tú sabes que es muchísimo más grande. Es algo que tú normalmente ves una esfera, ves una parte y por la parte que ves intuyes la otra parte por la lógica humana, a no ser que tengas un trampantojo o un efecto visual pues que engañe tu cerebro, ¿vale? Tu cerebro reconstruye a partir de lo que tú abarcas, ¿vale? Por eso, digamos que en teología podemos hablar de Dios a través de lo que Él revela y nos ha revelado y lo que Dios es en sí mismo, que eso sí, el día que vayamos a su presencia, ese día pues podremos saber, comprender y abarcar pues a Dios tal cual es. Entonces, hablamos del misterio de la Trinidad, que no es que hablemos de tres dioses, que no es que hablemos de un politeísmo, que de hecho hay muchos, al principio en el cristianismo, esto es propio de los cristianos, ¿vale? O sea, ni los hebreos, ni los musulmanes, ni ninguna religión tiene esta
Trinidad. Hay hay religiones que son politeístas y tienen muchísimos dioses. Vete a la India, hay muchísimos dioses. Nosotros no es que hablemos de 3 dioses, ni tampoco hablamos de una jerarquía, de que el Padre es el Dios principal y el Hijo. En fin, si os ponéis a investigar en las herejías de los primeros siglos, todo el follón que tenían con esto de la Santísima Trinidad era tremendo. Y si vemos las herejías, digamos que son la forma de explicar la Santísima Trinidad donde tú pues has metido el sofá en el coche. No sé si lo habéis pensado, pero la única forma de meter ese sofá del principio en el coche es romperlo, hacerlo pedacitos y embutirlo. Pues así nos sucede cuando queremos abarcar a Dios y cuando ya has comprendido todo lo de Dios, te has cargado a Dios. Lo has tenido que romper, lo has tenido que reducir o has tenido que dejar de algún pedazo por fuera. Pues así sucedía en las herejías, ¿vale? Bueno, respecto de la Santísima Trinidad, respecto de la doble naturaleza de Cristo y de todas las cosas de Dios. Las herejías son intentos de explicar, pero al final para poder meter el sofá en el maletero, pues eso, o lo rompes o te dejas algo por fuera. Y por eso seguimos hablando del misterio de la Santísima Trinidad. Un Dios, una naturaleza, 3 personas. Y es que Dios que se revela y se manifiesta, tenemos todo el Antiguo Testamento que nos habla de este Yahvé, ¿no? Elohim, ¿no? Este Dios, y Dios se va revelando poco a poco. O sea, Dios cuando se revela a Abraham le dice: yo soy el más grande de todos los dioses. Dios no dice que es el único. Eso lo hará en el Sinaí con Moisés: soy el único. Luego se manifestará y se revelará a través de su Hijo, que nos viene a hablar del Padre y que nos promete el Paráclito, el don del Espíritu Santo, ¿no? Que lo hablábamos la semana pasada. Entonces los primeros cristianos descubrieron que este Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. El Padre, que es creador y, bueno, vamos, si repasamos el credo de nuestra Iglesia Católica, el corto o el largo, ¿vale? Pues nos encontramos que creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿vale? El Padre tiene esta misión, esta tarea. El Hijo, que es el Salvador, es el que se ha encarnado, ¿no? Ha padecido, ha muerto y ha resucitado. Y el Espíritu Santo, que es el santificador, que como decíamos la semana pasada es el que inhabita dentro del hombre y hace que Dios viva dentro de cada uno de nosotros. Ahora, es cierto que no podemos explicar ninguno sin los otros 2, ¿vale? Aquí hay ríos de tinta para intentar explicarlo, ¿no? A mí la expresión que más me gusta para que cada cosa sea lo que tiene que ser, dependiendo de los otros 2, es el concepto del amor. Para que el amor exista tiene que haber una persona que ama y una persona que es amada. Un amante y un amado. Ahora, si no hay amante, pues la persona no es amada y no hay amor, ¿no? Y para que cada una de las 3 puntas de este triángulo funcione, tienen que existir las otras 2. Si no hay un amado, ya tú puedes amar mucho, pero no amas a nadie, entonces eso no es amor, ¿vale? Entonces, cada una nos lleva a la existencia de las otras 2, ¿no? Podemos poner muchísimos ejemplos, pero sobre todo quiero concluir con una cosa que fue como empezó mi curso de Santísima Trinidad en la facultad. Me acuerdo que el profesor el primer día nos frió a preguntas de, bueno, a ver, ¿cuántos dioses tenemos? 1, ¿cuántas personas? 3, ¿y por qué no son 17? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Y eso a ti qué significa? ¿Y eso a ti hoy qué ha significado en tu vida, etcétera? Bueno, nos dejó un poquito con las patitas colgando, ¿no? Y es que, pues obviamente, nosotros que somos imagen y semejanza de Dios, resulta que este Dios es comunidad, es comunión de amor. Significa que no estamos creados para la soledad ni para el aislamiento. Es verdad que antropológicamente somos seres sociales, pero es que nuestra fe es comunitaria, ¿vale? Es verdad que la oración es personal, la fe es una decisión personal, pero la celebramos de forma comunitaria, ¿vale? Por eso nuestras iglesias están llenas de bancos. ¿Para qué? Para que celebremos juntos nuestra fe. Y sobre todo una cosa, que nuestra identidad se crea en tanto en cuanto tú sales de ti mismo. O sea, muchas de las raíces de las situaciones en las que la gente está con depresión, con ansiedad, con tristeza, es que no sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Que estos cacharros parece que nos comunican con todo el mundo, pero lo único que están haciendo es aislarnos cada vez más, ¿eh? Así es como hay que tenerlos en el bolsillo y que den la lata justa. No le pongas tanta atención porque lo que hace es aislarte. Estamos más comunicados que nunca y más solos que nunca. Entonces, ¿por qué viene la frustración de este tipo de vida?
Pues porque estamos viviendo en contra de la naturaleza para la que hemos sido creados, que es para la comunión, que es amando, que es relacionándote y entregándote al otro, porque darte al otro no te quita tu identidad, sino que al contrario te hace ser quien eres. Así que la Santísima Trinidad nos invita a abrirnos. Ojo, ¿por qué? Porque la Trinidad no se cierra en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, sino que se abre este misterio de amor a ti, para que tú entres a formar parte de esta comunión de amor. Esto es muy gordo. Y es que realmente Dios es mucho más que una secretaria al que dar órdenes o la máquina de los deseos, sino que es el amor en comunión de amor que te invita a hacer parte de esta comunión. Lo que acabo de soltar, esto hay que digerirlo, así que cógele, medítalo un rato, reza y mira que tú eres imagen de aquel que es el amor, el amante y el amado que te invita a hacer parte de esta comunión. Ahí queda dicho. Bueno, pues repasando las redes, ahora está súper de moda el tema de los podcasts, ¿vale? O sea, dos personas charlando ahí tranquilamente y resulta que, bueno, pues René ZZ, que es uno de los grandes influencers que ha tenido un proceso de conversión, pues se ha dedicado a hacer podcasts y ha invitado pues, a gente tan interesante como este científico que el año pasado nos visitó en Jerez y que pues, le puso sobre la mesa el tema de la Santísima Trinidad. Y tú dices, ostras, bueno, pues hoy que estamos hablando de la Santísima Trinidad, yo lo intento explicar a como he podido, pero este hombre nos lo va a explicar también pues, de una forma pues, gráfica. Atentos y, bueno, si queréis ver el podcast completo, pues ahí os dejarán el enlace. Venga, adentro. Yo creo que la gente también, sobre todo, tiene problemas a veces para creer en Dios. Por ejemplo, con el tema de la doble naturaleza, bueno, que sería triple, ¿no? Lo que se conoce como el misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, es realmente difícil de entender por qué Dios es tres cosas y no una, pero una. Pues agua, por favor. Esta es la difícil. Esta es la complicada, ¿no? Sí. Vamos a ver, hay dos cosas que os menciono hoy. Primero, una vez más, vamos a coger el principio de no puedo explicar todo porque Dios no es completamente explicable, no se puede comprender. Yo te lo puedo explicar, pero no se puede comprender del todo. De todas formas, hay dos cosas distintas que ha dicho. Uno es la doble naturaleza de Jesucristo. Jesucristo es Dios y hombre, eso es lo que se llama la doble naturaleza. Y otra cosa es la Trinidad, es decir, que Jesucristo es una persona, que Dios tiene tres personas y siendo un solo Dios. Vamos a empezar con esta primera, o con esta última. Nosotros, muchas veces algún musulmán, que yo creo poco informado, dice, bueno, pues es que los cristianos son politeístas porque creen en Dios, tres dioses. No, nosotros creemos que hay un solo Dios, tres personas. ¿Puede haber un Dios y tres personas? ¿Un Dios en esencia y tres personas? Sí. ¿Es contradictorio? No. ¿Por qué? Porque se puede ser uno en un sentido y tres en otro sentido. Nosotros decimos, hay un Dios en esencia y tres en personas. Muy bien. Y ahora, te voy a poner ejemplos que, o si quieres, símiles. A los teólogos no les gustan nada los símiles porque no son exactamente lo que representan, pero símiles para entenderlo. El agua. El agua puede estar en estado sólido, es hielo, en estado gaseoso, y es vapor de agua, en estado líquido. Y es el mismo agua. Hay un agua en tres estados. La semana pasada compartíamos el testimonio, bueno, un pedazo del testimonio de Juan López, ¿no? Y decíamos que, bueno, podéis poneros vosotros mismos a buscar testimonios católicos, conversiones, bautizados adultos, y te encuentras con una cosa que a mí es que me ha llamado la atención, digamos que ahora está un poquito más visible, pero es algo que, bueno, ya San Agustín lo decía, que nuestro corazón no descansa hasta que no encuentra a Dios, pues resulta que cada vez encontramos más testimonios de personas que les ha pasado eso. La semana pasada veíamos un pedazo, hoy seguimos con el testimonio de Juan López, una persona, músico, sin Dios, hasta que se encuentra con Dios. Adentro. Porque a mí comprobar que Cristo no era creencia, que solo puedes creer, como Santo Tomás nos enseña, cuando lo has experienciado, cuando has metido los dedos en la llaga, en todo lo que abarca esa metáfora, ¿no? Cuando Cristo está en esa experiencia, es increíble, porque te da mucho más libertad, porque de repente Dios te das cuenta de que no es lo que te han contado de Él, ¿no? No es ese mito volviendo
a Platón de la caverna, ¿no? Donde estamos todos portándonos como nos tienen que decir que nos tenemos que portar, contándonos la gente su experiencia de Dios, sin tú irte libremente a salir de esta caverna, a ver de dónde vienen esas sombras, ¿no? A ver realmente la luz que nos prometen, ¿no? Y hay algunos que decidimos salir de esa caverna. Y ahí encuentro yo mi encuentro con Cristo, ¿no? Con un Padre que me acompaña, ayudándome, enseñándome que es experiencia ontológica, ¿no? Que me enseña el pecado en el sentido mistérico y profundo del pecado, ¿no? No en el sentido moral, de esto está bien, esto está mal. Bueno, si esto está bien, esto está mal, poco hay para comprobar, ¿no? Y Dios necesita ser experienciado, sino entender ontológicamente lo que significa la avaricia, lo que significa la pereza, lo que significa la madre de todos los pecados, ¿no? Que es la soberbia. Y propuse hacer ciertas actividades en la iglesia e hice con un gran compañero artista mío que es Alejandro Sánchez Caballero, una gran persona de fe, hacer el cántico espiritual en la iglesia de San Sebastián. Y tuvimos la suerte de hacerlo el 14 de diciembre, festividad del Santo, ¿no? Un domingo, tercer domingo de Adviento, ese domingo en el que el Padre se viste con la casulla rosa, ¿no? Que me parece maravilloso, es una cosa preciosa. Y fue muy bonito porque, claro, nosotros por nuestros vínculos, nuestro Madrid, que conocemos más a Dios en la noche que en el sol, la gente se moría por ver eso, ¿no? Dios mío, pero esta gente, ¿qué hace, no? O sea, representando a San Juan de la Cruz en una iglesia. Encima nosotros no queríamos decirle la hora de la representación para que la gente fuese a misa, ¿no? No, a la hora de misa venís a ver el cántico. Y fue increíble porque ver esa parroquia llena de gente joven, acudiendo al misterio de la misa, con ese respeto, con esa bonita manera de sentir, y luego acudiendo al cántico, lo que fue ver a la gente llorar por nuestra representación, ¿no? Con la música de órgano, con nuestra representación del cántico, ¿no? Donde yo siento que en el cántico espiritual de San Juan, como bien sabía Octavio Paz, el gran poema místico de Occidente, ¿no? Sin duda. Porque habla muy bien de Cristo desde ese lugar, de Dios desde ese lugar que no es maniqueo, ni entiende de principio ni final, de creación y destrucción, de muerte y de nacimiento, ¿no? Sino que entiende ontológicamente lo que significa Dios. Entonces la gente pudo experienciarlo, ¿no? Lo que era ver a la gente llorar. Gente que no estaba dentro de la iglesia, emocionada por algo tan hermoso como es la poesía. Y dicho esto, quería compartir, porque esto fue antes de mi bautismo, ¿no? Yo me bauticé el 18 de enero del año 2026. Y esto fue el 14 de diciembre de 2025. Y yo ahí comprobaba, ¿no? O sea, yo aunque no estuviese bautizado, tenía a Cristo a mi lado. Yo sabía que Él mediaba conmigo. Y entonces me decidí, antes de este misterio, de este rito mistérico que es el bautismo al final, decidí ir a un monasterio yo solo y tener esa experiencia. Y fui con unas monjas de la Orden del Císter, con la circunstancia hermosa de que estaba completamente solo. Había que tener valor también para ir en invierno a un monasterio castellano, donde particularmente no hay calefacción. O sea, yo recuerdo, yo he pasado esa sensación de frío, ¿no? Increíble, que me hacía conectar mucho con Dios, porque decía, vale, esto también es una manera una prueba, ¿no? Decía Simone Weil de una manera muy hermosa que Dios no puede negar el cuerpo, y es totalmente, ¿no? Ese ascetismo hay que entenderlo de una manera en la que el cuerpo, la experiencia física, la experiencia mortal, participa de Cristo también. Y entonces, allí yo iba a todos los rezos, desde las 5 de la mañana hasta las 9, con esa fe. Y fue increíble, no había entendido nunca, ya lo entendía de esa manera sanjuanina, ¿no? Desde el logos, la experiencia del rezo y de la misa. Pero con ellas fue increíble, ¿no? Entendí el poder, ¿no? de sus horas, de maitines, de tercias, de sextas, ¿no? De cómo uno está todo el rato llamando a Dios
pidiéndole siempre su compañía. Luego la experiencia sí que te da la certeza de que hay que pedírselo, pero que en su infinita misericordia Él no te abandona. Él es un padre en el sentido más ontológico de la palabra. Dicho esto, allí tuve una experiencia que quería compartir. A mí me gusta mucho leer sobre historia de las religiones, ¿no? Y os invito, ya no solo leer a los grandes padres de la Iglesia, que ayudan mucho, pero son complejos porque hay que entender un poco de dónde estamos bebiendo, de dónde viene, sino a los grandes teólogos, en el sentido historiadores de la religión, ¿no? De sobra conocidos nombres como Mircea Eliade, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero hablar de Rudolf Otto. Rudolf Otto, el maestro de Mircea Eliade, un gran teólogo católico. Y él tiene un libro que cambia para siempre la manera de entender la teología y la historia de las religiones, que se llama Das Heil, lo santo, donde él habla que, en un estudio muy minucioso, que toda experiencia con Dios no es particularmente amable y agradable, ¿no? Cristo no es felicidad, no viene a abrazarte y a decirte estoy aquí y tú, mira qué alegría, ¿no? Realmente la experiencia divina es sagrada, es superior a nosotros y es bastante temblorosa, ¿no? Particularmente tiene que ver con eso que él llamaba el santo terror, ¿no? O sea, da bastante miedo esa experiencia de Dios, esa conciencia, esa experiencia, ¿no? Esa certeza, que por eso digo no tiene que ver con creencia. Y estando allí con las monjas, y esto creo que va a ayudar a mucha gente, le pedí la llave de la huerta, porque me gustaría ver ese lugar, ¿no? tan particular. Yo tengo una especial y comprendo mucho a Cristo en la naturaleza. Y me la dieron. Y cuando iba de camino, de repente empecé a sentir unas ganas muy grandes de llorar. O sea, tenía muchas ganas de llorar. Y me fue raro. Yo tenía el llanto muy castrado desde la infancia, porque yo era un niño que lloraba mucho. Y hace muchos años diría que no lloraba, ¿no? Lloré con la muerte de Ana, pero no con mucho más. Y entonces, cuando llego a la huerta, empiezo a caminar. Y de repente me paro, veo la inmensa belleza de aquello, ¿no? O sea, como en Castilla había una araucaria, ¿no? Que había plantado una monja. Una araucaria de las que yo había visto en Chile. Imposible que creciese eso aquí, ¿no? Ver aquello crecer, ver un ginkgo biloba, ver el sauce llorón y ver las tumbas de esas mujeres que murieron en los brazos del amado, ¿no? Y estar con ellas ahí compartiendo eso. Y de repente empiezo a llorar, se me empieza a soltar las lágrimas y yo me caigo de rodillas, fue impresionante. Yo me caí de rodillas, no pude sostenerlo, me caí de rodillas y me tumbé a llorar en el suelo de la huerta, ¿no? Allí, ¿no? Cerca de donde descansaban los cuerpos de todas esas mujeres religiosas que habían muerto con esa certeza de que eran amadas incondicionalmente. Y no paraba de llorar, y yo lo que sentí... Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy sobre la Santísima Trinidad, ¿vale? No teníamos la pretensión de que entendieras al 100% la Santísima Trinidad, porque como hemos visto y como llevamos diciendo todo el programa, no cabe, no nos entra, nos desborda, es mucho más grande que nosotros, pero eso no es impedimento para que podamos hablar de ello y sobre todo animar a vivir en esta comunión de la Santísima Trinidad. Estamos ya en puertas de la visita de Su Santidad el Papa León. Sabéis que viene a España, viene a Madrid, viene a Barcelona, va a ir a Canarias también. Y bueno, nosotros por nuestra parte vamos a ir a Madrid, si no pasa nada, y desde allí pues bueno, compartiremos con vosotros algo, la presencia, un poquito a ver cómo se vive aquello desde a pie de calle. Así que vaya usted con Dios, va a estar en la visita del Papa León. Y bueno, os invitamos a que podáis, seguro que lo retransmitirán por todos los canales de televisión, pero es un llamamiento especial a que podáis ir todos aquellos, oye, que hacemos kilómetros para ir a un festival, a un concierto, y la presencia de Su Santidad en España es muy importante. Así que todos aquellos que podáis tirar para Madrid, para Barcelona o para Canarias, para poder escuchar, ya que viene el Papa, pues vamos nosotros a verlo, ¿de acuerdo?
Y bueno, y que nos vemos en los próximos vídeos, donde queráis, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Hay material para lo que quieras. Así que hasta el próximo vídeo y vaya usted con Dios.